Ahí está. Ahí está. Bueno, hay un tema, a mí me gusta mucho este tema. Primero, bueno, obviamente ese debe ser el tema más dado en charlas de cardiología. Yo estaba con muchas dudas de darlo a este tema porque hay muchísima información de esto. Pero me parece, esperen que le voy a abrir al perro, si no, no me va a dejar dar la charla. ¿Qué pasa, Oro? Hola Nora. Rocío, ¿escuchas bien ya? Buenísimo, buenísimo. Le abrí a Martín, que es un caniche de 17 años, que si no, no. Carlos, hola, ¿cómo va? Como le decía, tenía las dudas, lo hablé con Javi, no sé si dar valvulopatías, porque es como que, que está es un tema muy vapuleado. Después dije, en definitiva, creo que el 90% de los perros que ustedes van a ver a lo largo de su carrera profesional, cardiópatas, van a tener una valvulopatía, o sea, congénita, adquirida. Entonces, creo que es un tema que hay que tenerlo muy claro. O sea, que una sobredosis de información no viene mal. ¿Qué opina Javi de esto? Sí, en este tema las enfermedades valvulares van a ser, si se dedican a la clínica también, dentro de la clínica, si no tomamos la especialidad como, hablemos de la clínica general, que creo que es lo que están haciendo la gran mayoría de los que nos siguen en estos webinars, se van a encontrar con pacientes con valvulopatía todos los días. Y si viven en una ciudad, en un lugar donde la afluencia de pacientes sea menores de 10 kilos, la raza que sea, y bueno, van a tener que diseñar bien un sistema de trabajo para satisfacer esa demanda. Yo le llamo, o sea, para mí serían como las alergias, si hablásemos de dermatología, sería como hablar de alergias, algo parecido. Si no manejas las alergias y te dedicas a la dermatología, estás complicado. Y si no manejas las valvulopatías y te gusta la cardiología, también está complicado. Sí, igual me remonto a hace 25 años atrás, cuando empecé a dar charlas, y esta era la charla. O sea, yo me acuerdo que en esa época Carlos Mucha empezaba también, y el Pope era Rafael Bockenheim, un grande de la cardiología argentina. El Rafa, para mí, el mejor cardiólogo que tiene Argentina, un tipo con un corazón enorme, una humildad tremenda. Eh, el Rafa daba las charlas de endocardiosis mitral ¿Sí? o de valvulopatía mitral, y era el tema, y no había mucho para hacer en ese momento. No teníamos mucho para hacer. Rafa, Rafael Nora, Bockenheim, Nora. Rafael Bockenham. Rafael Bockenham. Bockenheim. Yo lo conocí en el año 96. A Rafael era el cardiólogo de la clínica donde yo fui a trabajar en Buenos Aires. Apenas me recibí, me fui a trabajar a una clínica muy grande en Buenos Aires y él era el cardiólogo. Y yo cada vez que lo veo le digo, porque eh, por él fue que yo desperté esta avidez, este entusiasmo por la cardiología. Pero fíjense lo que pasa con Rafael Bockenham y pasa hasta el día de hoy. Pero si asombran el día de hoy, imagínense hace 25 años atrás. Rafael Bockenham es un excelente cardiólogo, creo que marcó el rumbo, y a mí me llamaba la atención algo. Siempre, lo amaban, la gente lo amaba. Pero ¿por qué lo quiere tanto? Yo quería saber por qué lo quiere tanto. Y Rafael Bockenham atendía todos los miércoles en esa clínica. Yo esperaba los miércoles, como espero ahora los webinars de los miércoles, esperaba el día miércoles que él iba a atender a su paciente cardiópata, porque estaba siempre de buena onda. No lo encontré nunca enojado. Y miren que la gente estaba para enojarse con esa gente, ¿eh?
pero él nunca se enojaba. Eso me llamó mucho la atención, además de su capacidad como cardiólogo. Ya en aquella época yo empecé a pensar en ese tipo de manejo en el consultorio. Totalmente. Totalmente, el Rafa, un grande, muy humilde. Yo creo que fue el primer cardiólogo en serio de Argentina. Quiso pequeño porque estaba la Tower, pero la Tower estaba en grandes, con caballos. Eh, pero la verdad es que la calidez humana de Rafa atendiendo los casos, dando malas noticias, porque te ponía a sacar a alemán bueno y decía, bueno, tu perrito tiene un problema cardíaco irreversible, se va a morir, pero lo decía con una paz y un tono, y le explicaba a toda la gente, y la verdad que sí, a mí también fue mi cardiólogo. Es un fenómeno, realmente un fenómeno. Un grande y sigue siéndolo, Lamento que no esté más en el servicio de cardiología de la UBA, pero sigue en la UBA, en clínica médica y todo. Pero bueno, para mí lejos, un tipo que necesitamos los cardiólogos argentinos hacerle un reconocimiento por todo lo que aportó a la profesión, y sigue aportando. Rafa sigue atendiendo. Así que bueno, dicho esto, ¿cómo haces para estar siempre con buena onda, Javi? Pasame la receta, Rocío, yo también, te digo, Javi lo sabe, algunos que me conocen lo saben, he pasado momentos muy difíciles en mi vida. Se me ha caído una lágrima cuando el paciente se va o estar llorando cuando llega el paciente muy afligido. Y sin embargo, creo que como dicen los actores, the show must go on. Y poner el tipo que viene con su perro no tiene la culpa de lo que nos está pasando. Miren ahora si ponemos el COVID, la situación económica, en mi caso, el problema que tengo con el colegio veterinario, problemas de pareja, lo que sea, si ponemos todo eso en la bolsa, cuando entre un paciente le vamos a ladrar, o nos vamos a enojar, o vamos a estar predispuestos y no vamos a poder pensar, hay que estar, yo me agarro, ¿sabes lo que hago, Rocío? Lo tomo como que es, a lo mejor Javi tiene el mismo ejercicio, es como una alegría para mí. O sea, me gusta tanto lo que hago, que digo, bueno, esto es mío. Este momento de atención es mío. Hay veces que los quiero matar, porque hay veces que te dan ganas de matarlos, la verdad. Pero bueno, trato de que no se me salte la cadena, como decimos acá los argentinos, pero trato de disfrutarlo. Y lo disfruto. Y realmente me di cuenta que hoy cada vez lo disfruto más, disfruto atender. Me gusta lo que hago. Traten de buscar eso, traten de buscar dentro de la veterinaria algo que les guste más y de disfrutarlo. Y de ver cómo cambia el hacer una caricia a un animal, el abrazarlo, el preguntarle a la gente cómo están, cómo cambia todo. Cambia todo ese concepto. Háganme caso. Acá Javi les puede hablar años de esto, pero bueno, ya tuvimos la charla de esto. Algo mucho que decir, ¿no, Javi? Ahí. Sí, imagínate, si agarro el bochín, no, pero básicamente es lo que vos decís y entender que el poder está acá. Es decir, el poder es nuestro y las reacciones que nosotros tenemos, somos nosotros los absolutos responsables y enfocarnos en entregar la mejor versión nuestra, a veces desgasta, pero cuando encontramos la salida en la consulta, la salida con el perro en la camilla, y ese disfrute lo podemos transmitir a los propietarios de nuestros pacientes. No es fácil, miren todo lo que está pasando en estos momentos. ¿Quién va a decir que es fácil? Pero hay formas, créanme que hay formas de entrenar el cerebro para segregar más serotonina, dopamina, endorfinas. Hay maneras que ojalá algún día lo podamos compartir
Y tratemos de abolir la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol para que no vivamos en estrés constante. Si vivimos en estrés constante, vamos a estar reactivos, no vamos a estar receptivos y vamos a entrar en ese mundo del individualismo donde solamente vamos a pensar en nosotros. Y una cosa que hoy justamente escribí una cosita en el Facebook, en las redes, es muy importante que conectemos nuestro cerebro con cerebro de gente positiva, con cerebro de gente pujante, con cerebro de gente que haga de la profesión un arte y un disfrute, porque eso sí te hace entrar en un círculo virtuoso. Esto es muy importante que lo entendamos, conectarnos con los que piensan como nosotros, que de hecho yo creo que en los últimos meses con Sergio hemos conseguido eso, conectarse con gente positiva y que piensa como nosotros. Totalmente. Bueno, entrando ahora sí en la cardiología, como decía esta charla, las válvulas, las valvulopatías son súper importantes, chicos, súper importante porque tenemos que entender que si falla una válvula vamos a tener un problema general. Al fallar la válvula, ese corazón deja de ser eficiente, como vamos a ver, dependiendo la válvula que falla, la sintomatología que vamos a tener. Pero si falla una válvula, sonar. ¿Cuáles son las válvulas? Recuerden que tenemos 4 válvulas en el corazón. Rápido esto, la válvula mitral o atrioventricular izquierda, separa atrio izquierdo de ventrículo izquierdo. La tricuspidia del lado derecho. La única diferencia que hay en estas válvulas son la cantidad de valvas que tiene. La mitral tiene 2 valvas, una valva septal y una valva parietal, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y el anillo valvular. Hablamos de aparato valvular, no hablamos de válvula, aparato valvular. Esto es importante que lo entiendan, porque depende de la patología, se puede lesionar la valva, se puede deformar el anillo, se puede romper una cuerda tendinosa, se puede hipertrofiar un músculo papilar. Todo eso va a hacer que la válvula falle. Las válvulas, todas las 4 válvulas del corazón, son válvulas que permiten el paso de la sangre hacia un solo lado y que cuando se cierran evitan que la sangre vuelva para atrás. Es como un dique. Abre la válvula, pasa la sangre, cierra la válvula y evita que haya un reflujo para atrás. Esto hace que la circulación sea en un solo sentido. Y después tenemos las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, que las dos son muy parecidas. Acá no hay ni cuerdas tendinosas ni músculos papilares. Lo que sí tenemos es un anillito valvular y 3 válvulas. 3 valvas. Por eso se llaman semilunares. Son aórtica y pulmonar muy parecidas, prácticamente idénticas, no hay diferencia entre una valva y otra, y no suelen tener problemas degenerativos como tienen la válvula mitral y tricuspidia. Sí suelen tener otro tipo de patologías como estenosis o como endocarditis, que ahí sí se va a degenerar la válvula, pero como consecuencia de un problema externo, no interno. Entonces, 4 válvulas siempre permiten que pase la sangre en una sola dirección. Cuando se cierran son absolutamente herméticas y deben soportar esa presión que van a recibir para que la sangre vuelva para atrás. Entonces, esa es la función de la válvula, hacer que la sangre circule en un solo sentido. Javi. Perfecto. Listo, acá tenemos un diagrama, viejo diagrama del Sisson, creo que muchos de ustedes ni lo conocieron este libro, donde acá ven, esta es la válvula tricuspidia, esta es la válvula mitral, acá pueden ver el anillo valvular, las valvas, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares.
En el caso de la tricuspidia, en el perro, a veces hasta puede tener 4 o 5 valvas. No solamente son 3, a veces puede ser 4 o 5. La mitral no, la mitral siempre tiene 2 valvas, la septal, la parietal, con sus cuerdas tendinosas y músculos papilares. 2 músculos papilares en el lado izquierdo, 3, 4 o 5, dependiendo de cuántas valvas tenga, en el lado derecho. Y fíjense, las semilunares, aórtica y pulmonar, como son prácticamente idénticas, con un anillo y 3 valvas. 3 valvas. ¿Okay? Sergio, Sí, Sergio, tengo una pregunta. Siempre he leído el tema de que las válvulas que tienen la cara rugosa hacia los atrios, las aurículo-ventriculares, y que sí, son lisas hacia los ventrículos. sí. Y como vos has hecho, debes ser uno de los colegas que más ecocardiografías debe haber hecho, hacer seguramente, no sé, en Sudamérica. Eh, la endocarditis, digamos, la vegetación se adhiere, tiene que ver con la rugosidad, es decir, la tenemos que buscar del lado atrial. No, Eso yo lo es que, real, digamos, de la teoría de los libros, de que hay que buscar los trombos en la cara rugosa, a la realidad. la Hay un realidad es paso. que es muy difícil determinar una vez que se produce la degeneración o se produce la endocarditis, esa vegetación. Es muy difícil determinar en qué parte de la válvula está. Lo que sí yo tengo visto y me va es, claramente ves una válvula, en la válvula mitral cuando tenés endocardiosis, que es un proceso degenerativo, se ve una flecos, se ve una válvula engrosada, pero cuando hay una endocarditis, se ve una válvula destruida. No hay duda de que la válvula está hecha percha, no es un poquitito. Es una válvula toda deformada, engrosada, rugosa, con un movimiento distinto al normal. Para mí es muy fácil determinar si es una endocarditis o una endocardosis, y obviamente la clínica, como vamos a ver a lo largo de la charla, también me orienta hacia una u otra. Bueno, esa pregunta la hice a propósito y sabía que la ibas a responder de la forma que la respondiste. Y está dirigida a los que están participando hoy en el curso para que empiecen empecemos todos a correlacionar la teoría con la práctica. Es decir, una cosa es lo que vamos a leer, que sirve de mucho, pero otra cosa es lo que se van a encontrar en el día a día. Por eso es tan importante eh, tener un colega que tenga tanta experiencia en el rubro, no tanta teoría, sino más experiencia. Anda a buscar vos una endocarditis, como dicen los libros, en la cara rugosa de la válvula, cuando se la comió, o sea, cuando la destruyó toda. Entonces siempre empezando por la teoría y después empezar a tener un poquito la experiencia propia o la evidencia que te dan los años. ¿Eh? Sí, Gracias, Sergio. de Eso nada, que, no, no, pero es la verdad que por eso te decía, es muy difícil. pero eh, no sabía lo que ibas a decir. Yo te pregunto porque no sabía lo que me iba a decir, pero termina diciendo lo que uno espera y eso le sirve mucho creo que nos sirve mucho a todos. ¿Eh? sí, bueno. Luego hay que tener en cuenta otra cosa que es importante, que hay dos tipos de patologías que puede tener una válvula. O sea, una válvula puede tener una alteración en el cierre. Recuerden que la válvula, quiero que me pregunten, que me contesten algo antes. ¿Cuántas veces cierra y abre la válvula tricuspidia y la mitral por ciclo? Entre primer ruido y segundo ruido, apertura de la válvula, acá ya me empezaba a contestar. ¿Cuántas veces se abre por ciclo? Una, dos, exacto. Eso tienen que tenerlo en claro, porque entre el primer movimiento y el segundo movimiento hay milisegundos. Entonces, yo puedo tener dos tipos de problemas o disfunciones. Puedo tener un problema de obstrucción, o sea, algo que me está obstruyendo, que lo vamos a denominar estenosis, o la válvula puede cerrar mal, puede quedar mal cerrada,
y eso va a permitir un reflujo de sangre para atrás a lo que vamos a llamar o denominar insuficiencia. Una es una obstrucción y una alteración del cierre es insuficiencia. ¿Ok? ¿Qué problemas podemos tener en una válvula? Cualquier válvula. Podemos tener un proceso degenerativo, como es el caso de la endocardiosis mitral o la endocardiosis tricuspidia. Un problema infeccioso, como es el caso de la endocarditis, o sea, un agente externo me va a ir y se va a acantonar en una de las 4 válvulas. La endocarditis puede ser en cualquiera de las 4 válvulas. Normalmente, en el 90% de las veces, la van a encontrar del lado izquierdo y la válvula más afectada es la válvula aórtica, normalmente, y también la mitral. Procesos neoplásicos. Podemos tener un tumor en la válvula. No es común, pero puede parecer. Y, obviamente, procesos congénitos. Enfermedades congénitas que afectan la válvula, como puede ser una estenosis aórtica, subaórtica, una estenosis pulmonar, etc. Cualquiera de estos 4 procesos es lo que ustedes van a encontrar. Entonces pueden tener procesos degenerativos, que es lo que más van a ver, procesos infecciosos, que desde el advenimiento del ecocardio estamos viendo que es más frecuente de lo que pensábamos, neoplasias, muy raras pero existen, y problemas congénitos como la estenosis aórtica, pulmonar, Se me displasia. cortó el internet, se me cortó Sí, el internet y me pude reconectar, ¿eh? ahí Disculpen, está. acá No, no, ahí no hay... no te parece nada igual, todavía. No No sé hablaba de qué los procesos degenerativos, que una enfermedad valvular puede ser un proceso degenerativo, infeccioso, neoplásico o congénito. ¿Vamos bien? perfecto. ¿Están todos de acuerdo? Acá Laura dice, está subdiagnosticada. Sí, está subdiagnosticada, Laura. Está subdiagnosticada. Mirá, y desde que tenemos enfermedades con tanta prevalencia como la erliquiasis, por ejemplo, la leishmaniasis, las riquecias, todas estas enfermedades pueden producir endocarditis. Entonces, cuidado con esto, nos preocupamos por cómo está el animal en el estado general, nos olvidamos del corazón y el perro a los 2 o 3 meses empieza con problemas cardíacos, es consecuencia de. Sin duda alguna, el problema más común de todas las enfermedades es la endocardiosis, proceso degenerativo. Después tenemos la endocarditis y en tercera viene los problemas congénitos, displasias valvulares, estenosis congénitas, etc. La clínica es clave. Acá Fernando dice, las infecciosas en nosotros son causadas mayormente por estreptococo, beta hemolítico, fiebre reumática en el humano. Eso en el humano. En el perro también el estreptococo beta hemolítico produce, pero es mucho más raro. Pero, cuidado, y acá sí, voy a generar una controversia, sí, cuidado con la boca de los perros. Cuidado con la boca de los perros. Esas bocas totalmente infectadas con sarro, gingivitis crónicas, se ha aislado el mismo patógeno que tiene en la boca del perro en el corazón. Se ha aislado, eso sí está comprobado. Muchos perros con endocarditis, o que se pensaban que eran mitrálicos, no eran mitrálicos, tenían una endocarditis. Como la imagen a veces es parecida, este tiene un soplo, tiene la válvula mitral engrosada, es una endocardiosis mitral. Y lo que tiene es una endocarditis. Y hay una variable, porque el tratamiento difiere. El tratamiento difiere, si no vamos a tener problemas. La fiebre reumatoidea del humano es tremenda. Por eso el hisopado de garganta, para ver si es un estreptococo o no, la angina. Hay mucha gente que no se ha hecho esto y lamentablemente ha terminado
con problemas. Pero bueno, y terminó en la cirugía, como acá el colega, que supuestamente habrán hecho un reemplazo valvular, supongo, Fernando. Cuando está alterada la válvula, vamos a ver que hay un signo clínico que es importante. Y es que va a haber un soplo. Válvuloplastia con un balón, mirá. Guapa. Hicieron una TAVI. La TAVI es un reemplazo valvular a través de cateterismo. Eso es lo último grito de la moda hoy. Igual está súper discutido en humana. Pero bueno. El signo clínico de un problema valvular, ¿cuál va a ser? Un soplo. Un soplo. Porque tanto la alteración en el cierre como una estenosis van a hacer que el flujo laminar que pasa normalmente del atrio al ventrículo, o del ventrículo a través de la aorta o de la pulmonar, deje de ser laminar. Se va a formar una turbulencia. O está cerrando mal, entonces se genera una turbulencia, choca con la sangre que entra, o le cuesta salir y hay una turbulencia. Y eso, como se va a ver traducido en la clínica, en un soplo. Siempre que tengan un soplo cardíaco, sospechen de un problema valvular. Después vamos a ver, como ya vimos en otras charlas, que no todos los soplos son problemas valvulares, pero hay muchísima incidencia en la clínica de correlación de soplo con problema valvular. Javi. No, sí, perfecto. Ahí estaba leyendo que Nora había hecho algunas preguntas. Nora, sí, es muy importante llevar las historias clínicas de nuestros pacientes. Por ejemplo, imagínate, te pongo una situación. Un paciente boxer de 8 años o de 7 años que llega a la consulta con fiebre altísima, estamos hablando de 45, 41 grados de temperatura, obviamente decaimiento, pero un estado muy, muy apagado, y lo ocultás con un soplo que no tenía, vos llevaste la historia clínica de tu paciente, no tenía soplo. Tienes que pensar digamos, tienes que dirigir tu pesquisa diagnóstica hacia la posibilidad de una endocarditis, porque no tenía el soplo, no va a desarrollar un soplo de un día para el otro. Y seguramente, ahí Sergio lo va a aclarar, puede ser un soplo diastólico, un soplo que te, que te confunda por completo, porque es un soplo raro. Nosotros estamos acostumbrados a ocultar soplos sistólicos siempre, ¿sí? Entre el primer y segundo ruido. Un soplo diastólico te decís, ¿qué rayos estoy ocultando acá? Bueno, asocia la endocarditis bacteriana con eso. ¿eh? Es muy importante llevar el registro, anotar todo lo que venimos viendo en nuestros pacientes. Y si aparece un soplo, un cuadro febril altísimo, y ojo. Y una cosita más, Sergio, y te dejo, no te No, corto más. dale. Nosotros hablamos de enfermedades cardiorrespiratorias, de enfermedades cardíacas, y a veces estamos dudando si empezamos con el pimovendán, si empezamos con esta otra droga, porque es un paciente que está asintomático. Y levantamos así la boca y es bueno, la boca está con signos, para no decir boca podrida, vamos a decir signos de desvitalización. Entonces no perdamos el orden de prioridades. ¿Qué nos vamos a poner en finos discutiendo si empezamos o no un tratamiento cardiológico en un paciente asintomático, que es ABIM, que es ISACH, cuando la boca está en ese estado? Entonces, entremos al cardiópata con la boca corregida o con su problema bucal solucionado, a eso me refiero. Imagínense que estamos hablando, como decía Laura, que está subdiagnosticada una endocarditis bacteriana, pero ¿y las infecciones de la boca? ¿Por qué no limpiamos los dientes? ¿Por qué no hacemos limpieza dentales? La respuesta es fácil, pero hagamos más limpieza dentales en los cardiópatas. Totalmente. Y no se hacen, yo le decía, la respuesta es fácil porque tienen miedo. Exacto.
ya lo hablamos el viernes pasado, el doctor Mateos dio una charla increíble de anestesia en gerontes y aclaró este punto. Bueno, los soplos, obviamente, recuerden que hay dos ruidos, primer y segundo ruido. Cuando el soplo se produce entre el primer ruido y el segundo ruido, sea entre el loop, 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 loop. Es un soplo sistólico. Sistólico. ¿Qué me está diciendo esto? Que el soplo se está produciendo cuando el corazón entra en sístole. O sea que ya me estoy orientando dónde poner el problema. Si el corazón se está contrayendo y yo tengo un problema en la válvula mitral o la tricuspidia que permite que vuelva para atrás la sangre, obviamente se va a dar ahí el soplo. No se va a dar en la diástole, no se va a dar en el llenado. Pero, como decía Javi, si el soplo es entre el segundo y el primer ruido, es que no es común escucharlo, ¿eh? No es que lo van a escuchar todos los días. El soplo es diastólico, se está produciendo en diástole. Entonces ahí yo tengo que sospechar de una displasia tal vez, o de una endocarditis en la válvula mitral. Porque la válvula aórtica y la válvula pulmonar es muy, muy raro que tengan un soplo diastólico. Pero sí puede ser la tricuspidia o la mitral. Esto lo pongo, esta era una charla muy vieja, yo no tenía tantos pelos en la lengua como ahora, entonces ponía mesosistólico, pansistólico, sistólico tardíaco, pansistólico, bla, bla, toda la definición que ustedes que encuentran en los libros. Y hoy, después de 35 años de experiencia, le digo que es el oído humano, a 120 latidos por minuto, es imposible que detecte si el sonido está más cerca del primer ruido, del segundo o en el medio. Por lo tanto, todos los ruidos que ustedes van a escuchar, todos los soplos, van a ser pansistólicos o mesosistólicos. Van a ocupar todo el espacio, porque nosotros no somos capaces. Ahora, si hacen un fonocardiograma, sí lo van a poder ver. La insuficiencia mitral, exactamente, esa es la diferencia con el fonocardiograma. La insuficiencia mitral va a dar un soplo pansistólico, o sea que vamos a escuchar en todo, durante todo el periodo entre el cierre y la apertura de las válvulas, o sea, entre el primer y segundo ruido. Ese es el soplo. Repasando rápido, esto sí necesito que lo entiendan, porque es importante. El gasto débito cardíaco, no me voy a cansar de decirlo nunca, que es la cantidad de sangre que inyecta el corazón por minuto, que es una medida que no es una medida constante, que va a depender de nuestras necesidades metabólicas. Recuerden que el corazón es una bomba, que ¿cuál es su función? Llevar los nutrientes y el oxígeno a todo el universo del organismo. A los músculos, a las uñas, a las orejas, al pelo, todo necesita nutrientes y oxígeno. Esa es la función del gasto del corazón. Y dependiendo de la cantidad de sangre que sale del corazón por minuto, va a depender de nuestra necesidad metabólica. No es lo mismo que un perrito que está durmiendo que un perro que está corriendo. Obviamente el perro que está corriendo necesita más oxígeno y más nutrientes. Por lo tanto, es una medida que constantemente está en juego. ¿Por qué es importante que entiendan esto? Porque si yo tengo un problema cardíaco, en la válvula, en una válvula, y esa válvula me permite, cuando el corazón se contrae, por ejemplo, en la insuficiencia mitral, cuando el corazón se contrae, parte de la sangre que tiene que salir por la aorta, o sea, parte del gasto cardíaco, en vez de salir por la aorta, va a volver para atrás al atrio. Entonces, voy a tener un déficit de gasto cardíaco cuando tengo un problema valvular. De ahí la importancia de entender el gasto cardíaco y de que el problema valvular me va a tener un gasto cardíaco menor al esperado. Por eso los perros con problemas valvulares
¿Cuándo van a manifestar más los síntomas? Cuando aumentan el metabolismo. Cuando llega el dueño y el perro se pone a saltar, ¡pah!, se desmaya. ¿Mm? O cuando le tiro la pelotita en el parque, el perro sale corriendo porque quiere jugar conmigo, ¡pah!, se desmaya. 5. O le tiro la pelotita y se queda mirando y me dice, anda vos, yo no puedo más. O venía caminando conmigo por la calle y siempre hacía 1 kilómetro y a la 5ª cuadra se planta y me mira y me dice, yo no lo puedo más. Porque está afectado el gasto cardíaco. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender ese gasto cardíaco? De la precarga, que es la cantidad de sangre que entra al corazón, o sea, al final de la diástole, cuánta sangre tengo en el ventrículo izquierdo, de la poscarga, que es la resistencia que tiene que vencer ese ventrículo para inyectar la sangre, de cómo se contrae ese corazón y de la frecuencia cardíaca. Esas son las variables. ¿Y por qué es importante esto? Porque estas variables, si ustedes entienden esto, entienden qué variable tocar cuando tienen un corazón dañado, que por ejemplo tiene la precarga aumentada. Entonces saben por qué doy un diurético porque necesito bajar la precarga. Necesito dar un pimovendán porque necesito aumentar la contractibilidad. Necesito dar un beta bloqueante porque tengo una frecuencia cardíaca muy alta. Pero doctor, si tengo frecuencia alta tengo mayor gasto cardíaco. Hasta un punto. Porque si yo estoy haciendo esto, no le estoy dando tiempo al corazón a hacer esto. Cuando yo tengo frecuencias cardíacas altísimas, 180 a 200 latidos por minuto, el corazón tiene una falla diastólica, no se puede llenar. Tengo la precarga baja y tengo un problema diastólico, por lo tanto tengo que bajar esa frecuencia y voy a dar un beta bloqueante. Entonces, esto es el concepto que ustedes tienen que entender. No copiar la receta que le va a decir Javier o les voy a decir a ustedes, cuando tengan esto, hagan esto. No, razonen por qué están haciendo. Un diurético me baja la precarga. Un pimovendán me aumenta la contractibilidad. Un vasodilatador me baja la poscarga, y si yo tengo menos resistencia a la salida del corazón, va a ser más fácil que la sangre salga. Y si tengo frecuencias cardíacas muy altas, necesito bajarlas y dar un beta bloqueante. ¿Okay? Este es el concepto que necesito que entiendan. Javi. No, perfecto, perfecto. Entender por qué usamos las drogas y no usarlas de memoria, no ir a un pimovendán y una furosemida porque es el protocolo, sino que yo voy a decir cuándo usarlas y entendiendo por qué. ¿Cuándo puedo combinar un beta bloqueante, por ejemplo, con un digitálico? ¿O cuándo puedo combinar un bloqueador de los canales de calcio con un digitálico? Entender la fisiopatología para poder medicar. Creo que es muy importante eso. Lo has dicho perfecto. Bueno, y ahora así entrando a la enfermedad vedette de esto, lo que ustedes más van a encontrarse es la endocardiosis. La endocardiosis mitral, enfermedad degenerativa de la válvula mitral, vegetación mitral, tiene 10 millones de nombres. 10 millones de nombres. Es una enfermedad de alta prevalencia y que cada vez, nosotros siempre decimos que un 70% de los casos van a ser enfermedad valvular mitral y un 20% va a ser cardiomiopatía dilatada, de lo que más van a ver ustedes en la clínica. Hace poquito el doctor Mucha hizo un relevamiento espectacular en toda Latinoamérica, porque quería ver realmente qué estaba pasando en Latinoamérica. Y ellos en la estadística de ese trabajo les dio que hoy el 90% de los problemas cardiológicos que en la estadística es enfermedad valvular mitral. Y un 10% o un 8% es cardiomiopatía dilatada. Entonces esto yo lo hablaba con Carlos en León, cuando estuvimos en León juntos, y le digo, justo presentó el trabajo, y le digo, mira, yo lo veo así, yo creo que el trabajo está espectacular y vamos a aclarar este punto, pero me parece que hay dos factores muy importantes, que es que muchas veterinarias que
prestaron, que hicieron el trabajo con Carlos, son veterinarios de ciudad. Y en las grandes ciudades hoy, ¿qué es lo que pasó? No es que tenemos más endocardiosis y menos cardiomopatía. Hay más perros chicos. La gente cambió el hábito. La gente ya no tiene Dobermans, ovejeros alemanes, dogos de Burdeo, Mastiff, Bull Mastiff. Antes era normal eso en una ciudad. Hoy, con la locura que vivimos, la gente compra animales chicos porque viven en departamento, porque son más maniobrables, porque si se van de viaje se los pueden llevar. No es lo mismo irse de vacaciones con un poodle que con un mastín napolitano. Ni siquiera si lo tengo que llevar en el auto, imagínense en el avión. En el avión me cobran como un pasaje mío. Entonces la gente fue mutando hacia el perro chico o hacia el gato. Y ahí es donde cambia la prevalencia. Yo, por ejemplo, acá donde vivo, yo le decía a Carlos, mirá, donde yo vivo yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque este sigue siendo un pueblo. Entonces yo atiendo muchísimos animales grandes y en mi estadística, si yo hago la estadística de mi veterinaria, yo tengo 50 y 50. Pero no es porque tengo más cardiomopatía dilatada, sino porque atiendo 3.000 animales grandes y 1.000 animales chicos. Porque acá ahora se está poniendo de moda el poodle, el bulldog francés y todo. Pero es que es como gente que vive en el campo todavía, le gusta el animal grande. Entonces, eso es importante tenerlo. Ahora, sin duda, gracias a Dios que la gente cada vez compra estos animales más chiquitos, nosotros cada vez vamos a tener más trabajo. Porque la incidencia de la endocardiosis mitral es alta en los animales de raza mini. Y prácticamente nula, o prácticamente no existe en los animales de razas grandes. Entonces, a medida que ustedes tengan cada vez más pacientes pequeños, ni hablar si se pone de moda la raza que está en la foto, que es el King Charles Cavalier, que es el perro con más problemas cardíacos que hay. El 95% de los perros de esta raza tienen endocardiosis mitral a partir de los 5 años. Todos los estudios de endocardiosis mitral se hacen a través del King Charles. Muy de moda en Inglaterra, por ejemplo, porque es el perro de la reina de Inglaterra. Son modas. Entonces, démosle gracias a Dios esta moda de braquicefálicos. Eso nos va a dar mucho trabajo. Y estemos preparados para conocer las patologías de ese paciente, para poder pesquisarla. Lo mismo que decíamos en la charla anterior. Si yo no conozco el menú de un restaurante, no sé qué comer. Si yo conozco el menú de mi paciente, cuando viene un braquicefálico o esto, estoy atento a eso y voy a buscarlo y seguramente lo voy a encontrar. Javi. Sí, yo también de esta enfermedad de la endocardiosis mitral, yo extraigo algo muy importante y que lo pueden hacer ya desde mañana cada uno de los asistentes a este curso. Yo les pido que hagan algo y que empiecen a crear sus propios números. Ausculten desde mañana todos los perros mayores de 10 años y menores de 10 kilos que les lleguen. Todos, así vengan por vacuna, por una placa de tórax, por una placa de un miembro, que venga por lo que venga la veterinaria. Y cuando lleguen a 10, saquen la cuenta cuál es el porcentaje de esos 10 que tiene soplo. Y después cuando lleguen a 20, después cuando lleguen a 30, después cuando lleguen a 50, hasta que lleguen a 100 y así sucesivamente. Se van a encontrar con una sorprendente cantidad de pacientes mayores de 10 años y menores de 10 kilos que tienen soplo y que muchos de ellos no tienen síntomas clínicos. Empiecen a tener en cuenta esta enfermedad como una oportunidad dentro de la clínica veterinaria para brindar un mejor servicio. No empiecen a pensar que reaccionar después de que les den una cachetada. Es decir, cuando viene el pequinés que se desmaya por la endocardiosis mitral, cuando viene el caniche que no para de toser por el edema intersticial o incluso por el edema alveolar que desarrolló, ya la cachetada ya nos la pegaron.
tratemos de evitar que nos peguen esa cachetada tomando estos pacientitos en fases iniciales. Y lo único que necesitan para eso es el oído y un buen estetoscopio, y paciencia y un protocolo de consulta. El 50% de los perros mayores de 10 años y menores de 10 kilos desarrolla algún grado de endocardiosis mitral. Entonces piensen, si ustedes atienden 100, ya 50 tienen un grado de endocardiosis mitral. De esos 50, ¿cuántos tienen en tratamiento? ¿Cuántos están en control? ¿Cuántos están medicados? ¿Cuántos están en un plan de acción terapéutica? Bueno, esa es la idea de que nosotros, con nuestras capacidades, con lo que aprendemos en estos cursos, empecemos a contemplar esas cosas, porque terminamos generando nosotros el trabajo de la veterinaria. No esperamos que sentado que venga el caniche tosiendo o el pequinés desmayándose. Perfecto. Miren, esto es lo que sucede cuando tenemos endocardiosis mitral. Cuando el corazón se contrae, la sangre, esta válvula insuficiente, porque si estas son las válvulas cuando se produce la degeneración, la válvula hace esto, por lo tanto cuando cierra no coapta y permite el paso del ventrículo hacia el atrio, como pueden ver acá. Y eso genera un soplo como el que están escuchando, que es un soplo sistólico. Y obviamente lo que va a pasar es que me va a disminuir el gasto cardíaco, porque parte del volumen de la sangre que te sale por la aorta vuelve hacia atrás, hacia el atrio. ¿Y qué va a pasar? Cuando esa válvula empieza a fallar, recuerden que en el ventrículo izquierdo, al final de la sístole, tengo 120 milímetros de mercurio. Y en el atrio izquierdo tengo 5. 5, o sea que tengo una diferencia de presión brutal. Recuerden también que el ventrículo es la parte muscular del corazón. Empiecen a hacer autopsias y empiecen a ver lo que pasa en sus pacientes. Y cuando tengan en la mano el corazón, traten de identificar los atrios, que es la cúpula, la parte de arriba del corazón, y van a ver que es de paredes finas, muy finitas, casi no tiene músculo. Sin embargo, los ventrículos tienen una pared muscular gruesa. Por lo tanto, cuando esta válvula falla porque se arrugó y no coapta bien y permite el paso de la sangre de nuevo del ventrículo hacia el atrio, lo que va a empezar a pasar es primero un aumento de presión del atrio izquierdo. Ese atrio que tiene 5 empieza a tener 10, después 15, después 20. Y como tiene paredes muy finas y no tiene una pared muscular desarrollada, se empieza a inflar como un globo. O sea, si yo a un globo le aumento la presión, se infla. Si a un atrio yo le aumento la presión, se infla. Remodelamiento cardíaco atrial. Empiezo a tener un atrio más grande de lo normal y sobre todo con mayor presión. Cuéntenme, a ver si se acuerdan, cuál es la presión en los capilares pulmonares. ¿Cuál es la presión normal de un capilar pulmonar? Y la presión normal de las venas pulmonares que drenan en el atrio. Y a ver, tenemos de todo, ¿eh? 3, 15, 7. 5. Bueno, la presión en los capilares pulmonares es aproximadamente de 5 milímetros de mercurio, 5, 6. En las venas pulmonares de 7, 6. Ya 7 es un poquito alto. Entonces, si yo tengo 15 en el atrio, si tengo 15 en el atrio, o 20, ¿qué va a pasar con la presión en las venas pulmonares? Va a aumentar. Se va a ir a 15. Se va a ir a 15 también. ¿Y qué va a pasar en los capilares pulmonares? Se va a ir a 15 también. ¿Y esto qué me va a producir? Me va a producir, en un principio, hipertensión pulmonar.
hipertensión pulmonar, un aumento de presión en los capilares pulmonares. Que en un principio es eso, pero si la enfermedad persiste, empieza a haber un aumento de presión hidrostática dentro del capilar y empieza a pasar la molécula más pequeña, que es el agua, del lugar de mayor presión al lugar de menor presión. En este caso, mayor presión en los capilares pulmonares, menor presión en el alveolo pulmonar, empieza a pasar agua de la sangre hacia el alveolo. Y no quiero eso. Eso es edema. Eso es edema del pulmón, que es la fase inicial, final, perdón, de la insuficiencia cardíaca congestiva, que termina en un edema agudo de pulmón y con la muerte de mi paciente. Mi gol estándar es evitar que esto suceda. Yo lo que voy a tratar de hacer es evitar que esto pase. Es tarde cuando el paciente viene con un edema agudo de pulmón. Si tengo suerte, si no pueden ir a la charla de cuando el jefe falla o de edema agudo de pulmón que dimos con Javier, que está en YouTube, y van a ver que cuando tengo un edema agudo de pulmón, normalmente es tarde, estoy perdiendo a ese paciente. Y por el otro lado, eso pasó para atrás, pero por el otro lado, en la aorta, tengo menos gasto cardíaco. Menos gasto cardíaco. Y esto se puede ver sintomatológicamente porque el animal no puede moverse bien, hay intolerancia al ejercicio, hay caquexia cardíaca porque se produjo una redistribución, y síncopes, porque no llega oxígeno, no llega agua al tanque, no llega agua al tanque, no llega el oxígeno al cerebro, entonces síncopes cuando ese animal necesita. Y acá estamos ante lo que nosotros denominamos el síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva. Javi. Sí, fantástico. Para agregar una cosa que suma a la explicación, recuerden que cuando lo hablamos en otras charlas, pero bueno, muchos no han estado en las otras charlas, por eso por ahí repasamos un poquito. Recuerden que existe una fase en la contracción del corazón, dentro de lo que son las fases de la sístole y de la diástole, que se llama fase de contracción isovolumétrica. Es sencillo, miren, cuando el ventrículo izquierdo, cuando los ventrículos se llenan, se cierra la válvula, vamos a hablar del ventrículo izquierdo, se cierra la mitral y se cierra la válvula aórtica y el ventrículo empieza a contraerse con los dos aparatos valvulares cerrados, es decir, hace fuerza para vencer la resistencia que se le opone, que es la presión arterial de la aorta. Imagínense lo hermético y lo perfecto que tiene que ser el mecanismo de la válvula mitral para aguantar esa presión y no ceder a esa presión para dejar pasar sangre hacia el atrio izquierdo. Cuando la válvula mitral se empieza a deformar, a contorsionar, a cortar por la endocardiosis mitral, es imposible que se cumpla con la fase de contracción isovolumétrica. Y es ahí donde en cada latido hay un retroflujo de sangre, que es lo que produce lo que Sergio les estaba explicando. En la remodelación del atrio izquierdo, los aumentos en la presión arterial, los aumentos de presión en las venas pulmonares y por ende el aumento de liberación de líquido en el campo pulmonar. Otra cosa importante, en enfermedades como la endocardiosis mitral, en donde el avance es lento, el edema pulmonar primero va a ser intersticial. Eso lo pueden detectar con la ecografía y también lo pueden detectar con una buena radiografía. Si no corregimos el aumento de presión y sigue habiendo aumento de presión pulmonar, va a haber edema alveolar, es decir, el líquido va a pasar del intersticio al alveolo y es ahí donde va a venir cualquiera de nuestros pacientitos con espumita rosada por la nariz. Dicho de una manera o dicho de la otra, esa es la cachetada, es decir, ahí cuando viene un paciente así, o me atrevo a decir ya con edema intersticial, ya es una cachetada que nosotros recibimos.
si sabemos que el 50% de estos pacientes va a desarrollar algún grado de endocardiosis mitral, ¿por qué no nos preparamos, los preparamos a nuestros pacientes y a sus propietarios para que la cachetada no llegue con tanta fuerza? Bueno, seguimos, Sergio. Ah, totalmente. Acá dice Rocío, ¿cómo hago cuando eso pase y la gente pregunta si esto se podría haber evitado? Y bueno, Rocío, mirá, la verdad que suavemente y tratando de proteger siempre al colega que deriva, pero tampoco puedes mentir. O sea, tampoco puedes mentir porque en algún momento hoy existe Google, ¿m? Hoy existe Google y la gente se informa. Bueno, pues decir, ah, no, esto mire pasó porque tenés que explicarle que es un proceso generativo, que bueno, que a veces más rápido, menos rápido. Tratar de endulzarlo, pero no podés mentir y decir que esto es el final de una etapa que a alguien se le pasó, o no. A lo mejor también hay que ver, ese perro no iba nunca al veterinario. Entonces, bueno, mire, su veterinario detectó que tiene un problema cardíaco y por eso lo está derivando. Llegamos tarde. Pero bueno, claro, normalmente el problema es que los que recibimos derivaciones se nos mueren a nosotros. Eso es real, pero bueno, parte de. Es complicado, claro que es complicado. ¿Y qué síntomas van a ver en su perro? Tos, taquipnea, disnea, ortopnea, pérdida de peso. Ya el pérdida de peso, ¿por qué? Porque no alcanza los nutrientes para todo, porque tenemos ese gasto cardíaco bajo. Entonces se le va a dar prioridad a los órganos diana. Vamos a tener prioridad de irrigación del cerebro, pulmón, corazón, hígado y riñón, y le vamos a quitar al aparato digestivo, reproductor y musculoesquelético. Por lo tanto, vamos a tener animales con pérdida de peso, caquécticos, con mala digestibilidad, etc. Y síncopes. Síncopes o desmayo, que esto se va a ocasionar cuando el gasto cardíaco o el débito cardíaco es muy bajo y el animal necesita una demanda mayor y el oxígeno no llega bien al cerebro y el cerebro es el órgano más sensible a la falta de oxígeno, por lo tanto cuando detecta una baja importante de oxígeno pone todo en basal, apaga todo, eso es un desmayo, alcanza de nuevo el gasto cardíaco, vuelve a encender todo y arrancamos de nuevo. Por eso el síncope, por eso el síncope. De la boca antes de recoger el teléfono, eso no puede ser. Alguien dejó el teléfono ahí, vamos a apagar. Listo. El síncope, cuando el perro se recupera enseguida. No hay un ictus post. No hay un periodo de adaptación. Una vez que el oxígeno llega a los niveles normales del cerebro, el perro se despierta, reconoce al dueño, está todo bien, camina derecho, en cambio, los ataques neurológicos, epilepsias, etc., el perro, después del post-ataque, el post-ataque está 15, 20, 30 minutos tonto. No reconoce al dueño, se choca cosas, está raro, se cae. Esa es la diferencia fundamental entre un síncope y un ataque neurológico. ¿Okay? Pero la endocardiosis suele casi siempre, cuando empieza a presentar síntomas, a tener síntomas respiratorios. Congestión, al principio, y después de edema de pulmón. Cuando ya llega el edema de pulmón es tarde, pero sí empieza con tos, con disnea. Es muy importante que ustedes eduquen a sus pacientes, que le enseñen a medir la frecuencia respiratoria del animal dormido. Si mi paciente mitrálico tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, dormido, me está diciendo mi paciente que tiene el pulmón húmedo. Si está entre 16 y 25, 30, está diciendo que tiene un pulmón seco. ¿Javi? Sí, ese es un dato excelente, lo hemos compartido en otras charlas.
Yo aquí les sumo, les doy algún tip más. Es cuando tenemos un paciente con endocardiosis mitral en tratamiento, es muy importante, por ejemplo, cuando sacamos una placa de tórax, que anotemos los valores, que anotemos el tiempo, es decir, que saquemos la mejor placa que podamos, pero que anotemos para cuando la repetimos, la saquemos con los mismos valores y los mismos tiempos. Porque podemos monitorear también que el pulmón se está mojando. Si nosotros tenemos un pulmón, por ejemplo, un paciente cardiomegálico, pero con su campo pulmonar normal, una placa después de 3 o 4 meses, tenemos la misma cardiomegalia y tenemos, por ejemplo, un patrón intersticial, es decir, ahí está empezando a aparecer líquido en el intersticio. Si aparece líquido en el intersticio que no tenían, pueden empezar a usar un diurético antes de que ese perro empiece a toser. Y si hacen una ecocardio, Sergio le puede explicar mejor que nadie. Adentro está la botella del baño y tengo Hay un micrófono abierto. Pato. Ahí está. Entonces, fíjense qué importante, porque es aquí donde tenemos que empezar a hacer foco en la utilidad de una charla como esta. Yo tengo un paciente con soplo que está medicado, vamos a suponer, con Pimovenda. Y educamos, entrenamos al propietario para que nos cuente la frecuencia respiratoria cuando su perro duerme, y le encanta que le digamos eso. Y el tipo nos llama y nos dice, o viene a la veterinaria y nos cuenta, mire, estaba en 25, 24, 20, 22, y ahora está en 35, está en 38. La otra noche no, pero cada tanto supera los 30 que usted me dijo. Nosotros ahí encendemos una luz de alerta. Podemos sacar la placa. Ya teníamos una placa antes. Le sacamos una con los mismos valores. Nosotros tenemos el equipo digital. Eso es una ventaja enorme. Pero también lo hacíamos cuando teníamos el equipo común y revelamos a mano. La misma placa. Patrón intersticial. Antes no había líquido en el intersticio. Ojo. Si hacemos ecografía de pulmón, como hace Sergio, y empezamos a ver líneas beta y todo lo que él nos va a explicar, también podemos tomar la decisión antes. Le incorporamos el diurético, se descongestiona y mantenemos a nuestro paciente con calidad de vida y enlentecemos el avance de la patología. Esos son datos muy importantes que nos ayudan a tomar decisiones anticipadas antes de que venga el cachetazo. Totalmente. Totalmente. Obviamente, uno de los signos y síntomas de la enfermedad cardíaca es la tos. Pero cuidado. Cuidado. No todos los perros que tosen son cardiópatas, y esto lo venimos viendo también y lo venimos viendo con Javier y con Rafael cuando nos juntamos con otros. Vemos un montón de perros con tos, con sobredosis de furosemida, por ejemplo. Están secando el pulmón, están alterando el riñón, van a tener un problema en el eje cardiorrenal tremendo. O sea, ojo que las drogas que damos tienen consecuencias, no son gratuitas. No tenemos que estar seguros de que esa tos es como consecuencia de un aumento de presión del atrio izquierdo y no de una broncomalacia, por ejemplo. Porque por más furosemida que le dé yo al perro, puede mejorar 1 o 2 semanas y después se empieza a toser de nuevo, porque tiene una bronquitis crónica o tiene una broncomalacia y yo no la traté. Entonces, ¿qué hago? Sigo tosiendo, aumento la furosemida. No. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Porque van a tener un perro que va a seguir tosiendo y que dentro de 3 o 4 meses va a tener una insuficiencia renal. Cuidado con ese punto. Cuidado. No sé si coincidís, Javi, en este tema. Sí, eso es clave. Miren, en un pulmón, un paciente que tose por una bronquitis crónica, es un pulmón que necesita humectación.
Por eso a nosotros nos hacen, cuando éramos chicos, no sé si a ustedes les hacían, pero nos hacían vaos. Yo me acuerdo cómo sufría con los vaos. ¿Saben lo que es un vao? Es cuando... ¿Vos sabés lo que es un vao, Sergio? ¿Cómo voy a hacer un vago? Yo lo hago, ¿eh? Yo lo hago, acá hacemos vaos en la jaula de los gatos a veces. Bueno, Los miren, gatos asmáticos. exacto. En las patologías respiratorias como la bronquitis crónica, el asma, hay que humectar ese campo pulmonar. En las patologías cardíacas, como la endocardiosis mitral, cuando el pulmón se encharca, cuando el pulmón se moja, cuando hay edema intersticial, hay que deshidratarlo, hay que secarlo. Entonces, si yo uso un diurético, cuando en realidad lo tengo que humectar, que sería el caso de las dolencias respiratorias crónicas, estoy cometiendo un error, yo diría, importantísimo, importantísimo. Entonces, no cometamos esos errores, no cometamos, porque ese paciente nos da un montón de señales para decirnos que él está tosiendo por una patología respiratoria y no por una patología cardíaca. Bueno, Exacto. reconozcamos esas señales. Exacto. Mónica, un vaho es poner una olla con agua hirviendo y sal y a veces eucalipto, depende, y te ponían un trapo arriba y vos tenías que respirar ese vapor. Anda A mí bárbaro. me Yo te digo que anda yo, bárbaro. yo padecí broncoespasmo por muchísimos años, de chico, de joven, y a mí me hacían vagos, y era una tortura para mí ponerme abajo de ese calor, pero bueno, Claro que me sí. ayudó muchísimo, pero bueno, Claro que sí. era Hoy se ha reemplazado por los PAF, por la claro, por nebulización. los PAP, los nebulizadores ultrasónicos y toda la historia, pero cuando yo era chico era Era vaho y vaho. de eucalipto, me acuerdo, y de Claro, eucalipto. un poquito de eucalipto dentro del agua. Sí. Bueno, y obviamente la disnea, ¿no? La disnea, esto que decimos, la frecuencia respiratoria alterada, posición ortopneica, ya cuando el perro se está ahogando, estiro el cuello para que toda la parte de tráquea, laringe esté alineada y el aire pueda entrar más rápido. Abro los miembros, todo eso lo tienen que ver en la postura del animal. Cuando el animal entra, si ya tiene una frecuencia respiratoria alta, si ya viene estirando el hueso, si ya viene con esa faz de ansiedad, porque en la cara, miren este perro, la carita de ansiedad, de que me falta el aire, es una porquería que falte el aire. La verdad que es una de las peores patologías, ¿no? Cuando uno le falta el aire es desesperante. Y para nuestros pacientes lo mismo, es desesperante. Y el diagnóstico, por eso yo digo, hacemos tanto hincapié en esto, el diagnóstico de esta enfermedad. La vamos a hacer por la historia clínica y la ocultación en un principio. Después vamos a confirmar con los métodos complementarios. Obviamente que la vedette hoy de todo esto es la ecocardiografía. La ecocardiografía a mí me permite no solamente ver cómo está ese corazón, sino cómo está el pulmón. Al mismo tiempo yo estoy evaluando la válvula, viendo si la válvula está bien, mal, si hay remodelamiento cardíaco o no hay remodelamiento cardíaco. No me interesa medir tanto acá, me interesa ver esto rápidamente. ¿Cómo está? Después si hago el ecocardio bien, todo. Pero a mí cuando me llega un animal disneico, lo primero que quiero ver es cómo está la función de bomba cardíaca y cómo está el pulmón. Después, cuando lo estabilicé, me pongo a hacer todas las mediciones que quiera, hacer el Doppler, a jugar, a ver la fracción de acortamiento, cuánto mide esto, cuánto mide. Yo miro, pongo el ecógrafo rápido, lo pongo, eso no hace falta que ustedes sean genios del ecocardio. El otro día yo puse a las 12 de la noche, el domingo en vivo, nos llamaron con un perro disneico, frío, llegó casi muerto a la veterinaria, vimos que estaba cianótico, vimos que tenía una frecuencia respiratoria alta, no se podía ocultar bien el corazón, ¡ping! Vemos un entaponamiento cardíaco, con un corazón con una pseudohipertrofia, punción, y el perro a la media hora se fue caminando a la veterinaria. Después al otro día vimos que tiene un tumor, que bueno, que hay un montón de cosas. Pero eso es lo que me interesa a mí. Eso es lo que me interesa a mí. Y ver el pulmón cómo está. Yo así, veo que tengo una válvula mitral que está gruesa así, que tengo un atrio de este tamaño,
y me voy al pulmón y veo líneas beta, digo, bueno, ok, listo, ya sé que este perro está húmedo, está al borde de un edema, tengo que compensarlo y después sigo. Después sigo. Pero primero voy a compensar. No voy a mandar a la casa con pimovendan, furosamida, no. Voy a bajar ese edema intersticial primero, lo voy a bajar, le voy a hacer una furosamida inyectable, voy a compensar el corazón. Recuerden que el pimovendan empieza a actuar a las 2 horas, o sea, voy a empezar a hacer, y lo que me interesa del pimovendan acá no es la contractilidad, sino la vasodilatación. Entonces todo eso me va a decir, si no tengo ecógrafo, pero tengo rayos, le hago una placa. Voy a ver también un corazón más grande de lo normal, con edema intersticial como se ve en la placa. Y si no tengo ninguna dosis y le hago un electro, no me va a dar mucha información del electro. A veces sí, pero muchas veces no. Muchísimos de estos animales con problemas mitrálicos tienen electros perfectos. Otros no. ¿Y qué puedo encontrar en un electro? Una P mitrale, es una P más ancha de lo normal, porque tengo un megatrio, una R muy alta, porque tengo remodelamiento cardíaco, una frecuencia cardíaca más alta de lo normal, pero cuidado con el electro, porque ustedes pueden tener un electro absolutamente normal y una válvula destrozada. Y acá entra el juego de nuevo el estetoscopio. Ausculten los perros. Yo tengo este caniche, no tengo ni ecógrafo, no tengo ni rayos, nada. Estoy en el medio de la nada, no puedo derivar nada. Y me cae un poodle de 7 años, cianótico, con una frecuencia respiratoria muy alta, con posición ortopneica y con un soplo 6/6, con frémito, y bueno, el 90% de que tengo una endocarditis mitral por la clínica. Entonces, ahí empiezo a tratar, lo compenso y después derivo. Cuidado con esto de que lo derivo sin compensarlo, ese es otro gran error. Sepan que lo tienen que compensar. Mínimo tienen que compensarlo. Una vez que baja la frecuencia respiratoria, recién ahí lo pueden derivar. ¿Ok? Javi. Sí, excelente. Ahí el tema, podemos agregarle que muchos electrocardiogramas normales pueden ser normales en perros descompensados, salvo que, por ejemplo, que este paciente desarrolle arritmias. Entonces nosotros ahí con el electrocardiograma vamos a ver qué tipo de arritmias son. Si son básicamente tenemos que definir si son supraventriculares o ventriculares, generalmente son supraventriculares, pero es un dato más para ayudar a la compensación. Y nunca olviden, yo ausculto al caniche, pongo el estetoscopio en los focos valvulares, pulmonar, aórtico, mitral, tricuspidio, pero vamos a suponer, estamos auscultando el emitor a izquierdo, el foco mitral, ausculto el soplo, una frecuencia cardíaca de 200, 220 latidos por minuto, y con mi otra mano estoy palpando el pulso femoral. Si acá en el estetoscopio tengo 220, en la mano tengo que tener 220. Si hay un déficit de pulso o el ritmo se rompe en lo que estoy ocultando, tengo que claramente sospechar. Déficit de pulso es si acá en la mano tengo 160 latidos, por ejemplo. ¿Dónde están los 60 que me robaron? No se produjo onda pulsátil porque el corazón se contrajo, hizo una extrasístole, es decir, hizo un latido anticipado, no le permitió completar la diástole. Entonces, diástole, sístole, cuando empieza a producirse la diástole, se produce la arritmia, el complejo prematuro, supraventricular o ventricular, no importa, pero no va a generar una onda pulsátil completa, no la vamos a percibir. Entonces, son todos datos que nacen desde un buen examen clínico, desde una buena ocultación. Y bueno, la idea es que si no tienen nada, que intenten compensarlo y que después lo deriven, pero vayan de a poco, el electrocardiógrafo, el equipo de rayos, el ecocardiógrafo, o sea, vayan de a poco equipándose
porque mientras más equipamiento tengan, más posibilidad de respuesta van a tener, y eso creo que lo sabemos todos. Si nos gusta la cardiología, hay que hacer algún tipo de inversión, porque si no, nos va a gustar y vamos a poder y vamos a estar limitados siempre. Bueno, perfecto. Rápidamente, quinto espacio intercostal, cerca de la unión condrocostal está el foco mitral y del lado derecho el tricuspidio en el cuarto espacio intercostal. La placa, como dijimos, mucha importancia. Recuerden que la placa tiene que estar bien posicionada para ver si hay cardiomegalia o no. Si yo corto un salamín así, un chorizo así, voy a tener una rodaja bien redonda, pero si yo corto el salamín así, gourmet, como está ahora, como se pone ahora, voy a tener una rodaja alargada, y eso me puede dar una pseudo hipertrofia que no la tengo. ¿Y cómo sé si la placa está bien posicionada? La quinta costilla, la sexta y la cuarta tienen que estar sobrepuestas. Esto es importante, porque si yo veo a la costilla del otro lado, quiero decir que estoy oblicuo, y por lo tanto no puedo tener en cuenta este corazón, el tamaño del corazón. La carina, mediastino craneal, vena cava y aorta rápidamente. Acá tenemos lo que van a ver normalmente en esta enfermedad, es un chichón acá, un aumento de tamaño en esta parte. Un atrio izquierdo aumentado de tamaño en esta parte. Eso es lo que más van a ver. En la ventrodorsal lo mismo. Van a ver que está más esta parte del corazón más agrandada. Y hago el índice cardiovertebral, que es tomando desde la carina al vértice, y en la parte más ancha me posiciono en la cuarta vértebra dorsal y cuento la sumatoria de los dos ejes. Si supera los 9.5, 10 vértebras, estamos hablando de cardiomegalia, de que tengamos un corazón más grande de lo normal. Y a esto le tengo que agregar el patrón que tengo, como decía Javier, respiratorio. Obviamente, acá no cabe duda que tengo un edema de pulmón. Tengo un edema de pulmón, fíjense cómo tengo nubes, como si tuviera nubes, donde tendría que estar el pulmón. Lo mismo acá. Este es un edema menor a este, pero fíjense, y un corazón mucho más grande de lo normal. ¿Okay? La placa por eso nos da mucha información. Acá de nuevo, fíjense el patrón alveolar. Todo esto lo tienen que tener en cuenta con las placas. Y obviamente la ecocardio nos va a permitir un montón de información, ya que nos va a permitir ver cómo está ese corazón, cómo se está contrayendo, cómo están las válvulas, si las válvulas están normales, engrosadas, no, podemos medir, podemos ver la función sistólica, diastólica, todo, y podemos ver también con un TFAST rápidamente cómo está el pulmón. Si el pulmón está seco, no está seco, si tenemos efusión, si no tenemos efusión. Eso me da muy rápido. Hilary, perdón, le contesto a Hilary en sanchezvet.com o en YouTube. Sí, decime. Ahí Fernando pregunta si la posición de la placa es ventrodorsal y dorso ventral. Cualquiera de las dos. Sí, Fernando pregunta esto, quiero explicarle esto. Mira Fernando, vamos a hacer de cuenta que este es el chasis radiográfico y yo quiero ver el corazón de mi perro, de mi paciente. Vamos a suponer que el llavero de mi auto es el corazón de mi perro. Si yo lo pongo dorso ventral, ¿sí? Dorso ventral, el dorso apoyado sobre el chasis y de arriba hago el disparo, la silueta que se va a dibujar en el chasis va a ser la correcta. Si yo lo pongo ventrodorsal, el corazón me queda separado del chasis. Entonces, la sombra que proyecta este llavero sobre este chasis, si yo lo separo, va a ser una sombra mayor. Conclusión, Fernando, si vamos a hacer una placa y lo que queremos ver es la silueta cardíaca, es dorso ventral.
y si lo que queremos ver es el campo pulmonar, es dentro dorsal. Exactamente. Igual, acá un paréntesis, cuidado con el estado hemodinámico y respiratorio de mi paciente en la Ah, práctica. sí, sí, sí. No se les ocurra poner el perro en decúbito lateral derecho o ventrodorsal, dorso ventral, perdón, si el perro está superdisneico, pues lo van a matar. Primero estabilizan y después tratan de hacer la placa. ¿Okay? Eso es muy importante. Y la eco, como pueden ver acá, miren, acá tenemos, si ustedes no saben nada, pero si se dan cuenta, fíjense el atrio izquierdo gigante, más grande que el ventrículo, casi, y la válvula mitral, esta es la válvula septal, fíjense cómo está deflecada, cómo está engrosada y cómo no cierra. Queda este agujero en el medio que permite el paso de la sangre del ventrículo izquierdo al atrio izquierdo. Si tenemos Doppler, van a ver el reflujo, que es este, cuando el ventrículo se contrae, se produce este jet de regurgitación que aumenta la presión del atrio izquierdo y aumenta el volumen del atrio izquierdo. ¿Okay? Acá tenemos una ecografía, eje largo, válvula mitral, atrio izquierdo, ventrículo, este es un perrito normal. Fíjense, se mantiene la relación atrio izquierdo aorta, la válvula está perfecta, no está engrosada, se ven bien, las paredes se ven grises, la válvula se ve gris, ningún problema. Y comparemos con este animal, ahí va a aparecer el eje corto, fíjense el tamaño del atrio izquierdo acá, una sobrecarga de volumen, hipertrofia excéntrica, y miren la válvula mitral, toda deflecada, se ve como con pelitos, y esto es un A6. Este no es el mega ecógrafo que tengo hoy. Esto está hecho como si fuera con un DP10, por eso los pongo. Pongo imágenes terrenales, porque si yo les pongo las imágenes del Mega Philips, obviamente que se va a ver perfecto y se va a ver todavía con más detalle. Lo que quiero hacer es esto. Fíjense que es un ecógrafo de los más baratos y cómo veo igual la relación, todo, y cómo claramente, cuando tengo un problema valvular, como con un ecógrafo de no muy buena imagen, veo igual, perfecto, cómo esa válvula está toda desflecada. Esto debería ser una liñita, ¿entienden? Eso es la clave. Eso, no se enrosquen con lo malo. Y ahora me voy así al megacógrafo, obviamente, y con Doppler y todo. Ah, esto es un chiche, qué lindo queda. Es un chiche, sí, pero bueno, está bien, soy cardiólogo, pero ustedes, que son clínicos, no necesitan esto. Sí necesitan saber esto, que en el eje corto, en la base, van a medir la diferencia del ratio aorta-atrio izquierdo, y esto sí es importante. Porque si yo ya tengo un atrio izquierdo que supera 1.5 la aorta, ese paciente me está diciendo que necesita tratamiento. Eso es lo que necesitan saber. No tantas otras cosas. Acá tengo un atrio izquierdo, que están en una relación 2:1, tengo una buena contractibilidad, tengo un poco de sobrecarga de volumen, ya hay una sobrecarga de volumen, fíjense que se están separando las paredes, tengo una pequeña hipertrofia excéntrica, el EPS está normal, o sea que la función sistólica de este perro está bien, no tengo un problema sistólico. Recuerden que cuando tengo un problema mitrálico, tengo un problema diastólico, no sistólico. Y vamos a ver esta válvula cómo estaba. Fíjense, megaatrio, la válvula que no coapta bien, engrosada. Si yo lo paro, miren lo que es esta válvula. ¿Ok? Ya casi protruyendo hacia el atrio, o sea, displásica también, y con una turbulencia en el Doppler. El Doppler me va a venir flujo, el flujo va a ser un flujo, y acá tenemos el soplo en un fonocardiograma, pero cuando está lo ven. El eco da mucho.
¿Qué me pueden decir de este? Miren, este perrito. Miren cómo está esa válvula. Y ya hay otra cosa acá. ¿Qué otra cosa pueden ver en este perro? ¿Qué es esto? Miren este atrio izquierdo, este atrio derecho. Hay efusión como consecuencia de una insuficiencia cardíaca congestiva terminal. El atrio creció tanto, se hicieron paredes tan finitas que empieza a trasudar sangre desde adentro del atrio hacia el pericardio. Esto es de muy mal pronóstico. Este perro es un terminal. Compensó un poco la parte respiratoria, pero es una bomba de tiempo. En cualquier momento explota. Acá tenemos otro. Son infinitos. Fíjense la válvula mitral esta. Puedo mostrar. Miren la sobrecarga de volumen que ya tiene este perro. Hay sobrecarga de volumen. Porque el mecanismo de compensación de esto, ¿cuál es? El aparato renina-angiotensina-aldosterona. Cuando baja el gasto cardíaco, se activa el aparato renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y qué va a hacer, en definitiva, la angiotensina? Me va a estimular la aldosterona. Es un potente vasoconstrictor. Va a ser el circuito más chico. Entonces, tengo vasoconstricción. Tengo retención de sodio, y si tengo retención de sodio, tengo retención de líquido, entonces tengo muy aumentada el volumen en un circuito más chico, y eso hace que esté llegando más sangre al corazón, una precarga mayor, y eso hace que por la ley de Frank Starling el corazón se extienda más hacia afuera y se contraiga más. Por eso no tengo un problema sistólico, tengo un problema diastólico. De llenado, demasiado volumen entrando. Y para eso uso el diurético, para bajar esa precarga y bajar la presión del atrio izquierdo. Y voy a usar un vasodilatador también, ¿para qué? Para vasodilatar y tener una poscarga más grande. Pero todo esto va de acuerdo a la sintomatología y a lo que esté pasando. Acá tenemos otro. Javi, algo que... Y esto es lo que pasa, ¿no? Acá tenemos una válvula hecha percha. Javier. No, está perfecto. Seguimos. Normalmente la valva más afectada es la valva septal y después la parietal. Pero normalmente la valva más... Y bien esto, lo que hablaba Javier, de que es bien nacarada, bien lisa, y cómo se va destruyendo esa valva. Acá tienen, fíjense la valva, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares, cómo van y los jets, cómo van lesionándose también las paredes de los ventrículos y de los atrios, por la turbulencia. Esto es otra cosa. Esto es una endocarditis. Fíjense la diferencia de un proceso degenerativo con este proceso infeccioso. Tremenda esta válvula, miren cómo queda. Miren cómo queda. Por eso te cambiaron la válvula, Fernando, que te queda así. Normalmente es complicado. Hay veces que me gustaría estar en esa reposera, en vez de estar peleándome con una endocardiosis o un edema agudo de pulmón. La endocarditis, todo lo contrario hasta lo que veníamos viendo hoy. Acá no hay un proceso generativo, es una causa infecciosa, se dan en animales jóvenes, normalmente después de un proceso infeccioso, muchísima más incidencia en razas grandes que chicas, salvo los problemas periodontales que hablamos al principio, y la válvula más afectada es la aórtica, normalmente la aórtica, y después la mitral. Aunque yo los últimos dos los tuve como consecuencia de arliquiasis en la mitral, no en la aórtica, en la mitral. Ni ven esto, ven realmente como si fuera un absceso la válvula, y esto hace que la válvula se ponga más rígida, y en el caso de la aorta hay una estenosis, esta válvula no puede abrir bien, entonces la sangre le cuesta pasar más, y si yo no corrijo esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener una hipertrofia concéntrica, porque el corazón va a hacer más fuerza para pasar por acá, más fuerza con el mismo volumen. Por lo tanto, la hipertrofia va a ser concéntrica y voy a tener este problema valvular.
esto aparece de golpe. De golpe. ¿Ok? Un perro que sale de un parvovirus, por ejemplo, de una gastroenteritis, y 20, 30 días después empieza con un estado febril, decaimiento, y cuando la ocultan, ¡opa! Hay un soplo, que antes no estaba. Aparece de golpe. Entonces, ¿qué fue? ¿Un proceso degenerativo? No, un proceso infeccioso rápido. Hago el ecocardio y veo una válvula detonada. Detonada. Son lesiones proliferativas con vegetaciones, se destruye la superficie valvular y o producen estenosis o insuficiencia. Y a veces las dos. A veces las dos. Las causas: Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus, Rickettsia, Ehrlichia, todos estos bichitos que andan dando vueltas. Miren la válvula cómo queda, una válvula infectada. La verdad que es una porquería. Una porquería. Acá hay que tratar la descompensación cardíaca, pero es muy importante hacer un hemocultivo. Ahí en mi página de YouTube hay un caso que se llama Kate, lo recomiendo que lo miren, no lo pude subir, no hice a tiempo subirlo a la charla, me parece un video largo, es un video de 6-7 minutos. Kate es un perro que tuvo anaplasmosis y salió, tuvo tratamiento, todo, y de golpe empezó con un soplo, hizo una displasia valvular mitral tremenda, lo compensamos, hicimos hemocultivo, pudimos determinar el germen, que era un clostridio, que había entrado, se le instaló un tratamiento, ¿cómo se llama? Antibiótico. Bueno, y Kate sobrevivió 6 meses más y después, bueno, lamentablemente hizo una muerte súbita. Pero acá fundamentalmente hay que hacer hemocultivo, y una vez que tenemos identificado el germen, hay que hacer antibióticos por lo menos por 6 meses. Eso es súper importante. Javi, ¿algo que agregar? No, esa importancia, lo habíamos hablado antes, lo remarcaste ahora. No teníamos el soplo y aparece un soplo extraño que no tenía el perro, perros de raza grande. Y ahí es donde tenemos que pensar en la endocarditis. Volviendo a la endocardiosis mitral, enfocarse en la prevención, nada más. Intentar diagnosticarla precozmente. Totalmente. Nada más que eso. Había algunas inquietudes acá de los colegas, pero bueno, yo ya, como van pasando, no las podemos ir respondiendo, pero ahí si no les respondemos al toque, vuelvan a hacer la pregunta, es para no interrumpirlo a Sergio, que está digamos, embalada, sí, está embalada. El caso de Key está en la página, en sanchezvet.com o en YouTube, en cualquiera de los dos. Después, neoplasias valvulares. Es algo raro, pero pueden aparecer. Pueden aparecer. Yo tuve la suerte de hacer una estancia con el doctor Jordi Manubens en España, en Molins. Una experiencia única, un mes en Barcelona, aparte que la pasé fantástico en Barcelona, un hospital de 1.500 metros cuadrados, solo hacen de todo, pero hacen cateterismo, hacen medicina intervencionista, tremendo. Y cuando estaba con Jordi, nos cayó un caso, que se los voy a poner ahora, para que vean que los tumores valvulares también existen. Fíjense, creo que lo puse muy apurado. Miren el tumor en la válvula pulmonar. Mirá, Javi, este no te lo había mostrado. Miren el tumor, obviamente,
este equipo es un General Electric, ¿no? Se ve la diferencia. Miren el tamaño del tumor en la valva, en una de las valvas de la válvula pulmonar. Impresionante. Acá estamos en el eje corto, esta es la aorta, este es el tracto de salida, este es el tumor. No, fíjate que ahora se va a ver bien, está agarrado, Nora, está agarrado, perfecto, se ve bien cómo está agarrado a la valva. Fíjense que no está tan alterado, el flujo, fíjate, no está tan alterado el flujo. Tenemos un flujo relativamente normal de la válvula pulmonar. Era un perro, un cocker de 14 años. Miren, ven, acá está el tumor. Bien agarrado acá, a esta parte de la valva. Ahí está. Acá está agarrado. Esta es la valva. Este es el tumor. Este perro tenía falla derecha. Estaba empezando a tener problemas de falla derecha. ¿Por qué? Porque esto actuaba como una estenosis, no como una insuficiencia valvular. Fíjense el tamaño del ventrículo derecho, como el ventrículo derecho estaba dilatado, entonces la sangre se estaba acumulando en el ventrículo derecho y empezó a tener problemas de falla derecha, o sea, citis, pulso yugular positivo, etc. Y soplo, ¿no? Obviamente un megasoplo tenía este perro. Fíjense ahí. Bueno, la verdad que este perro lo operaron 14 años. Y lo operaron y salió muy bien de la cirugía. Obviamente, en Europa, fíjense la regurgitación tricuspidia que hay, de 3 metros por segundo, y un poquito más, con lo cual esto ya me está hablando de una falla derecha. Esta regurgitación tricuspidia no debería existir. Esto pasa porque la sangre no puede salir por la arteria pulmonar, entonces vuelve para atrás. Ahí se ve bien. Miren cómo se ve agarradita la valva. Impresionante. Esto está hecho con un transesofágico. Acá le hacen un transesofágico, tienen una imagen mucho mejor, y esta es la valva y este es el tumor. Tremendo. Tremenda esta imagen. Bueno, esto lo operaron por cateterismo y la perra salió muy bien. Yo tuve la suerte de asistir y increíble, increíble. El anestesista, increíble los cirujanos, todo, la verdad que es una cosa mala. Pero sepan que los tumores pueden aparecer. No es común, es el único que vi en mi vida, pero está en los libros y está. Y después, para finalizar, ahí está, apareció Eduardo, mirá. Los anestesistas son los más... yo te voy a decir algo, Eduardo. El anestesista, si vos veías al anestesista de Jordi Manuel, era un portugués que tenía el pelo por acá, pero por acá, por acá, todo tatuado, como mi querida Lorena, todo tatuado y que iba, no les miento, con un cinturón. ¿Vieron los que usan los cazadores, que tienen los espacios para poner los cartuchos, las balas? Bueno, ahí tenía todas jeringas este tipo. Iba caminando por la veterinaria con todas las jeringas ahí, y yo en un momento le dice, necesito que me lo pongas a 10 latidos por minuto al perro, cuando entró con el catéter. Y este hijo de puta se lo puso a 10. No. Y vos lo veías al flaco este por la calle y salías corriendo y decís,
este pibe, mirá, mirá, vos sos pelado. Ay, qué grande. No, no, pero tremendo, tremendo. Finalmente tenemos las congénitas. Obviamente dentro de las congénitas, te voy a regalar la cartuchera, Eduardo, para que pongas las jeringas ahí. Te quiero ver en el próximo curso con la cartuchera que yo te regalé y todas las jeringuitas de 2, de 5, todas ahí de 1, puestas ahí con su sticker de colores, el personaje, pero tremendo. Pibe muy joven. Estenosis aórtica, sin duda las estenosis son las congénitas que más van a ver, sobre todo cuando más tengamos estas razas. Alienten ustedes a sus pacientes humanos a que sigan comprando. Pug, bulldog francés, bulldog inglés, poodle, todos estos perritos así, boxer. Todos estos son un compendio de patologías cardíacas. Todo eso. Quiere un posavasos también. La taza de café, te das cuenta. Es insaciable, Eduardo. Bueno, y después, en mucho menor medida, van a encontrar las displasias valvulares, tanto tricuspidia como mitral. Se ve más la tricuspidia que la mitral. Yo por lo menos vi más tricuspidias que mitral. La tetralogía de Fallot o la anomalía de Epstein. Son los problemas valvulares que ustedes pueden encontrar congénitos. ¿Y cuándo voy a ir a buscar esto? En un cachorro. En un cachorro. En un perrito que viene a su primo consulta o que viene a vacunarse. Guarda con esto, chicos. De ponerse a hablar y de no ocultar bien, porque el cachorro se mueve. Oculten a todos los cachorros. Y ante la presencia de un soplo, sin ninguna duda pidan un examen complementario porque pueden estar ante una congénita que tratada a tiempo les salva la vida y tratada a destiempo se nos muere el paciente. Cuidado con eso. Acá te preguntan la novedad de Epstein, ya la van a ver. Bueno, las estenosis, obviamente, cuando yo tengo una estenosis, tengo una válvula, que el agujero valvular es esto, pero mucho más chiquito de lo normal. O sea, se degeneró esa válvula y en vez de ser un agujero así, es un agujerito así. Entonces tengo una sobrecarga de presión. Ese ventrículo va a hacer más fuerza para sacar la sangre, porque la sangre tiene que salir por un agujerito más chiquito, y por lo tanto voy a tener un crecimiento hacia adentro, hipertrofia concéntrica. Hipertrofia concéntrica. Obviamente del lado aórtico voy a tener hipertrofia, si es la aorta, voy a tener hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, y si es la pulmonar, voy a tener hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho. Es mucho más grave la aórtica que la pulmonar. ¿Por qué? Porque la aórtica me puede dar muerte súbita. ¿Por qué? Porque a la salida de la aorta tengo los senos de Valsalva, que es donde salen las coronarias y que irrigan el corazón. Cuando tengo una estenosis, ahí se produce una turbulencia que a medida que el ventrículo se va hipertrofiando, es mayor. Hay un punto de turbulencia tan grande que se quedan sin sangre las coronarias y se produce la muerte súbita. El lado derecho me va más tiempo, del lado izquierdo es más difícil de operar. Por ahora, no se está haciendo cateterismo de aórtica porque no tenemos buenos resultados. Sí, del lado derecho se hace cateterismo con muy buenos resultados. Con muy buenos resultados. Acá tenemos la estenosis pulmonar, todo lo que dijimos. La tetralogía de Fallot. Recuerden que en la tetralogía de Fallot también tenemos estenosis pulmonar, aparte de transposición de la aorta, hipertrofia del ventrículo derecho y comunicación interventricular. Acá ya se complica, es un combo. Siempre que tengo un problema congénito, busco otro, porque a veces vienen los combos.
Javi, ¿algo que acotar? No, simplemente que recuerden, estenosis, dificultad para abrir, las estenosis pulmonares, que son en donde nosotros vamos a tener un poquito más de posibilidad de intervención. No digo llegar a la valvuloplastia o a la dilatación, sino el manejo médico. Tengamos en cuenta que vamos a ocultar el soplo, vamos a hacer los estudios, pero nunca seamos, la gente se asusta mucho, y aunque nosotros le expliquemos que existe una posibilidad quirúrgica, mucha gente no accede a esa posibilidad quirúrgica y se asusta mucho, y a veces nosotros también. Y ojo que el grado, digamos, de sobrevida o el pronóstico, la evolución de la enfermedad está directamente relacionado al grado de insuficiencia, de estenosis que tenga esa válvula. Hay estenosis que generan soplo, que generan alteraciones que van avanzando muy lento, y nos da un montón de tiempo de sobrevida con esos pacientes. No es que se acabe el camino. Y en la No, medida que tengamos colegas que puedan hacer el procedimiento quirúrgico para abrir esa válvula estenosada, bueno, más posibilidades tenemos para presentarle a los propietarios de nuestros pacientes. Pero ojo que con medicación funcionan bien y por mucho tiempo. Y yo siempre tengo una mnemotecnia, si se quiere, en la cardiopatía, en la estenosis pulmonar o en la estenosis aórtica del perro se genera una hipertrofia concéntrica. Es decir, desde la estenosis se genera la hipertrofia concéntrica del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Y en los gatos, la hipertrofia del gato genera la dificultad, la estenosis en el tracto de salida. Es decir, por un lado o por el otro, llegamos a tener una patología parecida. En una, el origen es la estenosis valvular, y en la otra, el origen es la hipertrofia del ventrículo. totalmente. Mira, hablando de gatos, acá apareció el gato. Y por último, la anomalía de Epstein, que es lo que decía el colega recién arriba, donde el anillo, uno de los anillos, una de las valvas, porque el anillo está descolocado, aparece por debajo, 5, 6, 7 milímetros por debajo. Miren la doctora, vení doctora, vení acá. Miren la doctora, aparte es una gran anestesista, agachate, no se te ve, ahí. Muy bonita, toda tatuada, y me preparó un café. Una diosa. Esta es otra anestesista tatuada, sí, con piercing, cosas locas, pero que ya no me peleó más, ya Eduardo aprendí, ya no me peleó más. ¿Puedo empezar? Ahora le pido permiso. ¿Puedo empezar? Ya no digo, dale, apurate, que no, una locura. Bueno, esta es la anomalía de Epstein, que obviamente produce una regurgitación hacia el atrio izquierdo, fíjense el tamaño del atrio, y una falla derecha. Esto en humana se corrige con una valvuloplastía, en veterinaria todavía estamos un poquito lejos, aunque sepan que la endocardiosis mitral es una enfermedad operable, están haciendo cirugías de reemplazo valvular y valvuloplastías con distintas técnicas, sobre todo en Japón, en Europa, ya en Estados Unidos, y sí, le voy a dar una primicia. Y dentro de muy poco, si Dios quiere, un gran equipo, que es el de Marcos Carballo con César Villarta, lo va a estar haciendo dentro de poco en Chile. Yape, me saco el sombrero. Colegas muy jóvenes, bueno, no tanto, bueno, fueron creciendo, con un empuje tremendo, poniendo plata a su bolsillo todos los días para tratar de hacer eso. Un lujo, ¿eh? Así que bueno, ¿alguna duda, chicos? Acá llegamos al final. Acá tenemos miren, acá tenemos una válvula. Fíjense cómo está esta válvula pulmonar. Esto es una estenosis pulmonar.
Esta parra, si no me equivoco, tenía las dos. Tenía la aórtica y la pulmonar. Pero fíjense cómo está la pulmonada acá. Normalmente cuando tenemos estenosis, la ampolla está aumentada de tamaño también. Ahí se ve la estenosis. Estábamos viendo si había un ductus, porque teníamos nuestras dudas si había un ductus también. No había ductus. Siempre que hay una congénita, busquen, traten de buscar, no sé si me queda otro, bueno, no. ¿Alguna duda, Javi? No, si podemos redondear algunas ideas. Patologías valvulares nos van a producir soplos. A veces es difícil identificar el foco valvular, pero por ejemplo, si tenemos un perro chiquito, ahora hemos hablado un montón de veces en las charlas de los braquicefálicos, vamos a suponer que viene un bulldog francés a plan sanitario de 2 meses, a poner una vacuna sextuple, y ya ocultamos un soplo que parecería que se nos va hacia la axila, parecería que se nos va hacia debajo del bracito. No vamos a saber si es pulmonar o aórtico, porque el estetoscopio es así de grande y ahí tenemos como 3 espacios valvulares, pero sí nos vamos a dar cuenta que es un soplo que lo ocultamos por delante de la válvula mitral. Y bueno, ¿cómo no vamos a sospechar en una patología estenótica, congénita? Si nos llega un caniche, un pequinés, un salchicha, un mestizo de 5, 6, 7 kilos, con intolerancia al ejercicio y todo lo que Sergio describió, y no podemos errarle en no ocultar un soplo en el foco mitral, que es mucho más caudal de donde está la ocultación de la pulmonar y la aórtica. Vamos ordenando el diagnóstico hacia una endocardiosis mitral. Llega un labrador, por ejemplo, un golden, 6, 7 años, con ascitis, con todos los síntomas de la enfermedad cardíaca que estamos viendo en los perros de raza chica, pero el soplo es del lado derecho. Un soplo en el lado derecho, pero el perro viene comiendo, no tiene fiebre. Y bueno, hay displasias valvulares como la displasia tricuspidia que se da en esas razas, que nosotros ya con la ocultación, no digo que vamos a tener el diagnóstico, pero vamos a ir encaminando nuestro cerebro hacia el diagnóstico. En definitiva, todo nace de la clínica. Y desde la clínica partimos hacia los métodos complementarios. Y no piensen que no pueden hacerlo, porque cualquiera de nosotros, si se pone, si se enfoca, llega al diagnóstico de precisión. Es un caminito, pero bueno, está bueno recorrerlo también, e ir equipándose. No sé, Sergio, es todo lo que tenía que decir. Totalmente, totalmente. Es un problema de prestar atención, de ponerle onda, de ocultar prestando atención, porque yo muchas veces cuando recorro las veterinarias veo que se pone el estetoscopio, empiezan a ocultar y empiezan a hablar. Miren, le vamos a dar la vacuna, no pueden escuchar nada si están hablando. O al revés, están ocultando y el tipo les está hablando. Ahí tienen que ser muy de que decir, es que necesito escucharlo, después seguimos. Sin enojarse, déjenme escuchar un poquitito. Y prestar atención, ponerse bien el estetoscopio y apretar, porque si ustedes apretan van a ver que escuchan 10 veces más. Hagan la prueba hoy cuando lleguen al consultorio. Cuando oculten, pónganse el estetoscopio. Cuando estén ocultando, apretenlo. Apretenlo un poco. Y van a ver cómo se oculta el doble. El doble. De todas estas cosas son importantes. Son tips, cosas nuevas, como decimos siempre con Javier. Javier no tenía ni idea de lo que yo iba a decir. No. La idea es que ustedes tengan lo que nosotros ya tuvimos que hacer por experiencia propia. Y no cometan los errores que cometimos nosotros. Que le llame un paciente y le diga, ¿se acuerda de Bobby? Sí, el canichito chiquito que me trajiste hace 6 meses a vacunar. Sí, tenía una estenosis aórtica, doctor. Tenía un problema cardíaco y usted no se dio cuenta. Y vos te querés meter abajo como el avestruz. Es decir, ¡pin! Porque es irrefutable. Sí.
o tenía un ductus. O tenía un O sea, ductus. no mencionamos el ductus en este. Claro, Y en que iba a esta decir, charla ay, no- y vos decís, bueno, obviamente pedís disculpas y decís, mire, yo no lo detecté, la verdad que me pido disculpas. Qué bueno que lo pudieron detectar. Jamás defenderse con un ataque, chicos, ¿eh? No puede ser, el colega que lo vio está equivocado. No, humildad. Uy, no me diga, ¿en serio? Qué raro, no me di cuenta, lo lamento, me gustaría verlo, tráigamelo que me gustaría verlo, evaluarlo de nuevo, por favor. Siempre conciliatorio, si no, me choque. Humilde, me equivoqué y de última me equivoqué. Somos humanos, nos equivocamos. Eso no es mala praxis. Mala praxis es equivocarse sabiendo que nos equivocamos. Mala praxis es porque estoy apurado, le doy la vacuna y ni le tomé la temperatura, no lo revisé, no lo oculté, nada, porque son 500, 700, 1000 mangos rápido, listo, que pase el que sigue. Eso es mala praxis. Ahora, si el paciente me habló, si yo estaba distraído, bueno, nos puede pasar. No debe, pero nos puede pasar. Claro que duele, y mucho duele, por lo menos a mí me duele mucho. Bueno, sí, nosotros también nos despedimos. Veremos qué hacemos el miércoles que viene, si seguimos o no, pero bueno, lo hablaremos con Javier y vemos. Gracias, Javi, gracias a todos. Eduardo, como siempre, gracias por estar. Un fuerte abrazo y fuerza, que vamos a salir de todo esto. Gracias, Sergio. Gracias a todos por seguirnos y un abrazo grande, Sergio, para vos y nos comunicamos para ver qué continuidad le damos a esto. Vale, un abrazo. Gracias. Chao, Chao, chicos. chao a todos. Chao, Eduardo. Chao, Eduardo.